Este vídeo va a ser un poco distinto a lo habitual del canal, y no va a ser una review al uso, si alguno lo está pensando, ni mucho menos. Va a ser una especie de historia de lo que me pasó a mí con este juego. Quiero que hablemos de cómo un odio totalmente injustificado me hizo detestar un juego que sí que tiene sus fallos y sus imperfecciones, pero que recibió un rechazo totalmente desproporcionado. Tanto que yo mismo me estaba resistiendo a que me gustase el juego. Buenas chicos, estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal, y los que llevéis un tiempo en este canal quizás sepáis de mi odio a Fire Emblem Echoes y que siempre fue un poquito intenso. Pero para los que acabáis de llegar, porque sé que hay mucha gente que acaba de llegar hace relativamente poco, precisamente gracias a los últimos vídeos, no soportaba Fire Emblem Echoes, pero en lo más mínimo. Cuando empecé a subir vídeos al canal, Echoes aún no había salido, pero no tardó demasiado, y cuando lo jugué realmente no tuve nada bueno que decir de la 15ª entrega de mi saga favorita. Mucha gente me preguntó por qué, especialmente en los directos, y yo solo sabía responder con cosas como que simplemente no me gusta, es un juego que lo hicieron con vagancia, Celica es imbécil, cosas sueltas que cuando volví a jugarlo en directo me hicieron darme cuenta de que ni yo recordaba especialmente por qué me cabreaba tanto el juego. Mi yo de 2017, con 19 años, odió este juego. ¿Por qué? Ni idea realmente. Porque al final me lo pasé bastante bien jugándolo en directo, ya fuera riéndonos de lo merluza que puede llegar a ser Celica con los gatos gordos, o de cómo me negaba a que Jessie, un personaje que ni siquiera sé porque me caía mal, saliese bien. Entre unas cosas y otras disfruté el juego, y durante un tiempo pensé que había sido solo por la gracia del directo, pero no. Echoes hizo de pararrayos en una época muy jodida en mi vida en la que no voy a profundizar ahora mismo, y creo que por eso se llevó un montón de palos que no debía, cuando precisamente Awakening y Fates, que resonaron más conmigo al ser un jugador nuevo, no lo hicieron, tuvieron la suerte de librarse. Como ya dije, esto no va a ser una review al uso, pero sí que voy a hablar de lo que me molestó de Echoes, y me gustaría reflexionar un poco al final del por qué ahora mismo no me molesta tanto. Así que, para empezar, ¿qué cosas me chocaron hace 8 años? Bueno, empecemos hablando estrictamente de mecánicas. Y dejemos hablar a mi yo de 2017. El inventario de un solo espacio es horrible. En serio, un espacio... ¿Dónde voy a llevar las armas? ¿Las que tienen más precisión? ¿Las de más potencia? ¿Los consumibles? ¿Dónde está la variedad en este juego? Y encima, cada personaje solo puede llevar un tipo de arma. Esto es un diseño recortado. Viniendo de Fates, con la cantidad de armas y opciones que tiene, esto es una locura. Y no hablemos de las técnicas de las armas. ¿A qué clase de iluminado se le dejó decidir que no puedes usar una técnica aprendida con una espada si te equipas otra? ¿Qué se fumó esa persona? La lógica pedía aquí un sistema de progresión. Aprendes una técnica con un arma, avanzas a la siguiente y aprendes más técnicas y te las quedas. Pero es que aquí tiraron todo por la ventana, dejaron que un mono tomara las decisiones, ¿o qué? Luego está la magia. ¿Alguien quiere explicarme por qué los magos pierden vida al atacar? ¿Qué es esto? ¿Una metáfora de la migraña que te da al leer un puto libro? ¿Cómo voy a tirar hechizos potentes si parece que cada vez que lanzo una bola de fuego, Cliff se quema las manos? ¿Y qué cojones han hecho con los arcos? ¿Quién decidió que era buena idea que Tobin te pueda volar la cabeza desde Canella mientras se toma un cafecito? Vale que los arcos en otros Fire Emblem son malos, lo acepto, pero... ¿de ahí a convertirlos en satélites militares? Venga, hombre. Hay un límite entre arreglar una unidad y darle poderes sobrenaturales. Aquí pasaron 3 pueblos, tío. 3 pueblos, 2 mares y un continente de paso. ¿Pero qué son estos mapas, tío? Las mazmorras también. Vaya suplicio. En serio. Vale, lo de andar en 3D está guay, pero ¿quién pensó que era buena idea meter combates cuando te encuentras con un enemigo en un cuadrado cutrísimo que no es mapa, es un cuadrado, no hay nada, hay 4 piedras como mucho? Soy solo tú, un saco de enemigos spawneando como si hubieran esnifado Red Bull y te estuvieran siguiendo, porque sí, como intentes evitarlos, vienen toditos en peregrinación a por ti, vamos, como si hubieras insultado a su puta madre. Diseño finísimo, señores. Pero ya en serio, lo que más me ha molestado han sido los apoyos. Yo ya sabía que era un remake de Fire Emblem 2, así que tampoco me esperaba que hubiera un rango S ni nada por el estilo. Pero es que yo viniendo de Awakening Fates y Sacred Stones, que está mucho más atrás, los personajes eran lo mejor de los juegos, sus historias, las personalidades, verlos interactuar, los trasfondos. De repente en Echoes, pumba, 2 apoyos contados y da gracias. No digamos aún por encima lo cortos, lo cutres que son. Son un grupo de randoms que no se hablan entre sí. Y ahora pasamos a la historia, porque también me molesté bastante, y con los personajes. Así que bueno, sigamos dejando al Otto de 19 años hablar. ¿Qué me molestó? Principalmente Celica.
te la venden como una pacifista, ingenua, ¿vale? Entendible. La tía se pone como loca cuando hay una injusticia, eso me parece increíble también. Y también es entendible que no quiera que Alm vaya a la guerra cuando se reencuentra, ¿vale? Lo entiendo perfectamente. Pero es que tampoco se puede parar lo que está pasando. Alm tiene que hacer algo, es el único que puede. Ella no puede decir que es la princesa, y él no puede decir que no a la guerra. Ni quiere hacerlo. Es el nieto de Meissen, héroe de Sofía, y Riegel se está pasando 3 pueblos. Alm quiere pelear. Enfadarse con él no es solo infantil, es estúpido. Lo deja en el castillo sabiendo que la egoísta fue ella y que la malcriada fue ella, y aún así no tiene la intención de dar marcha atrás a pedir perdón hasta que un derrumbe se lo impide. Justo el momento, señorita. Pero es que lo más fuerte de todo ni siquiera es eso. De entre todas las personas en las que esta tía podía confiar, va y confía en Jedha. ¡En Jedha! El tío morado que ha intentado matarla, que levanta muertos por el amor a Mila. Tienes de compañera una mujer cuyas hermanas han sido transformadas en brujas por este tío. ¿Y tú confías en él? ¡Claro que sí, campeona, hombre! Lo más lógico del mundo. Por lo demás, la historia no está mal. Tiene sus momentos, pero me molesta que el tema sea los humanos pueden sobrevivir sin los dioses y sin destinos, y luego, ¡pumba! Plot twist, Alm y Celica estaban predestinados desde el principio. Se carga todo el mensaje. Aunque bueno, aquí el otro del presente, eso parece ser que es solo cosa del remake. En la historia original no pasa. Si no me lo llega a decir Liam, la verdad es que yo ni me entero. Y a día de hoy uno seguiría pensando. Pero vamos, que para mí Celica se volvió una cobarde, egoísta, una niñata, que no sabía hacer bien las cosas y que se convertía en un estorbo en vez de ayudar a cuanto más avanzaba la historia. Estaba un pasito por detrás de Norrin. Sin embargo, echando la vista atrás, 8 años después, un poco más mayor, me doy cuenta de que simplemente era un juego diferente. No voy a defender los mapas, se quisieron pasar de fieles a Gaiden y definitivamente son aburridos la mayoría. Pero, siendo justos, las armas extra no eran necesarias. El inventario era pequeño por diseño y es molesto, ¿vale? Pero no hace falta llevar 1000 opciones como en los otros juegos. De base tienes un arma equipada, así que tampoco tienes por qué limitarte. Y las estadísticas de los personajes suelen llevarlos por todo el juego. Sigo pensando que es bastante tonto no poder utilizar las técnicas aprendidas con un arma hacia otra distinta y me sigue molestando, pero al final creo que era una manera de personalizar lo que puede hacer cada personaje y no un sistema de progresión. Es como decir que la espada de hierro es de Grey y que la espada de acero es de Atlas. Es como para que no se las quites o si se las mejoras te arriesgues a perder ese progreso y aprendas a manejar una espada más pesada, más grande o lo que fuere. Sigue siendo algo que no me gusta, pero lo puedo llegar a entender. En cuanto a la magia vamos a cambiar totalmente de opinión. La magia es increíble en Echoes. No solo es que esté genuinamente rota, es que los enemigos tienen entre 0 y -5 de resistencia, así que obviamente van a palmar en una ronda de ataque. Todos, o casi todos, los que no sean magos. Y con personajes rapidísimos como Cliff, que no es que doblen, es que es raro que no doblen, puedes borrar enemigos sin llegar a pensártelo. Cliff es casi una kill asegurada. Y las sanadoras pierden vida incluso cuando curan, sí, pero es un punto de vida. Y vienen con uno de los mejores hechizos de ataque del juego, que es Nosferatu. Está nerfeado en precisión, pero sigue siendo una barbaridad. Y encima es el único que no cuesta vida, así que no es nada difícil meterles un escudo a las sanadoras, dejarlas al frente incluso, y que empiecen a meternos fatanque. Con el tiempo, no sé, todo sobre los arqueros además también me sabe distinto. Los arcos siguen siendo una locura, pero me da hasta ternura de verlo. Es un desbalance tan descarado que es parte del encanto del juego. Son arqueros que se sienten útiles de verdad, que tienen técnicas memorables como Cazador, que ataca 2 veces seguido y con muy buen crítico, y que cuando por fin los llevas a su proporción final, al jinete arquero, te sacan una sonrisa de tío, estás rotísimo, me encanta. Es absurdo, es muy absurdo, no está bien hecho, pero es un absurdo bonito que el juego ya cuenta con qué va a pasar, así que no lo rompe todo tampoco. En cuanto a las mazmorras, mira, no son ninguna obra maestra, pero ya no me irritan. Las veo como un pequeño respiro entre capítulos, combates rápidos, experiencia fácil, la ilusión de encontrar algún tesorito escondido, ese momento de mira, me ha salido esto gratis. E incluso puede ser que en alguna te encuentres con alguna fuente que te dé alguna estadística. De hecho, creo que hay una fuente que te permite revivir personajes. Ahora me provocan más nostalgia que otra cosa, como una rareza simpática del juego que tenía que ser así para que Echoes se diferenciara y tuviera su propia personalidad. Los apoyos, aunque pocos y mal llevados, también permiten conocer a personajes que de otra manera se habrían quedado encerrados en la Super Nintendo. En Gaiden eran literalmente el mismo personaje con otro color de pelo, y aquí por lo menos tienen personalidades, manías y capacidades distintas, además de personajes nuevos. ¿Que hay 1000 cosas mejorables? Pues claro, las chicas solo parecen hablar de los chicos o con los chicos y las conversaciones duran un suspiro.
No hay mucha oportunidad de llegar a conocerlos. Tienes los momentillos por el mapa, y eso ayuda a hablarlos un poco, son como hablar un momentito con ellos, conocerlos un poco mejor, que te cuenten un poquito de su historia, pero podrían haber hecho muchísimo más. Hay gente a la que no le convence que todo el mundo hable con todo el mundo, y yo definitivamente creo que no todo el mundo debería hablar con todo el mundo, pero creo que el sistema que me implementó Three Houses, en el que si bien la mayoría pueden hablar entre sí, no todos pueden llegar al rango A, está bastante bien. Pero aun con todo esto en mente, y teniendo en cuenta que sigue siendo el punto que más me molesta aún, también podrían haber perfectamente no hecho nada. Podrían haber hecho un remake aún más fiel, porque la intención era hacer un remake fiel, y ya está. Y en vez de eso, nos dieron la oportunidad de conocer, aunque fuese un poquito, a estos personajes que antes no tenían absolutamente nada. Y eso es algo a remarcar. Podrían haberlo hecho mejor, pero hay que estar agradecido de lo que tenemos. No deja de ser un remake. Y ahora con la historia. La historia es un tema distinto porque dentro de lo exagerado de mi reacción cuando era más joven, no es tan difícil empatizar con Celica. Está enamorada, se separó del chico al que quiere, y cuando se reencuentran, el baile dice que básicamente está metido en una guerra y poniendo su vida en peligro. Ella está convencidísima de que la solución es buscar a Mila, y no pretende hacerle daño a él, pero tampoco puede contarle la verdad sobre su sangre noble. Cuando Alm critica a la familia real, ella se molesta, porque es que ella es parte de esa familia, solo que nunca tuvo la oportunidad de hacer nada por ayudar a nadie. ¿Celica estaba siendo egoísta? Sí, lo estaba siendo. Alm es el único que puede defender el país en el que está metido. En ese momento es el único que puede hacer algo, pero ella simplemente tiene miedo de perder el amor de su vida una vez más. Se acaban de reencontrar. Y con Jedha, él le plantea una solución a un problema muy serio. A esas alturas, Celica ya ha visto que Mila está muerta, que selló la Falchion porque aún amaba a su hermano Duma y no quería que nadie le hiciera daño, y que un dragón enloquecido iba a matar a todo el mundo. Jedha le ofrece una salida, que es sacrificarse ella misma por los demás, y muy en su línea, decide confiar por la seguridad de los que ama, aunque eso sea confiar en Jedha. Igual que no quiso que Alm fuese a la guerra, aunque eso hiriera a otros, se ofreció al cerdo de Jedha por sus seres queridos. No voy a decir que fuese inteligente confiar en un señor morado que ha intentado matarte varias veces, pero puedo entender por qué lo hizo. Es solo que no es buena idea, definitivamente. Celica solo quería lo mejor para los demás, no tomó las decisiones más brillantes y a veces es egoísta, pero lo único que quiere es hacer el bien, y eso la hace hasta entrañable. Tonta como una piedra, pero hasta entrañable. Puede que me saque las canas lo tonta que puede ser, y no voy a dejar de criticar sus metidas de pata. Definitivamente confiar en el tío morado no es buena idea, Celica. Pero quizás no hacía falta sacarle el hacha de guerra a una chica enamorada cuando intenta salvar al hombre al que quiere y a sus amigos. ¿A qué quiero llegar con este vídeo? Pues que he cambiado de opinión. He vuelto a jugar a Ecus por mi cuenta para grabar este vídeo y me he divertido. El gameplay se me hace entretenido tras haber probado todo lo que ofrece la saga. Los personajes, pese a su falta de apoyos, son carismáticos como demonios. Splendid idea. Maybe we could all get impaled on the same lance. Personajes que antes me caían mal, ahora, ya de adulto, me parecen increíblemente entretenidos de usar y conocer. La historia de Valentia fue, de hecho, el primer contacto que tuve con un Fire Emblem así un poquitito más crudo. Los títulos modernos suelen ser bastante más suaves en algunos apartados, y no digo que eso sea malo, pero sí que recuerdo que fue algo chocante el encontrarme con un ambiente tan apagado y deprimente. ¡Es una invasión, por el amor a Dios! Aunque a Echo se le ven las costuras, como que sabes perfectamente quién va a ser villano desde la portada y hay plot twists que se huelen a kilómetros, tampoco es mala historia. Todos los personajes intentan ayudar a su manera, aunque a veces se equivoquen. Alm es un héroe al que han empujado a un papel que él no creo que pidiese. Al principio el juego está como muy emocionado de ir a luchar por Sofía, pero no creo que él quisiera luchar si no hubiera habido esta guerra en primer lugar. Acepta su misión, sí, pero se nota que le pesa, se nota que él, aunque está emocionado por liberar a su país, tampoco es como que quiera ir matando gente. Preferiría estar en Villa Mardraan con sus amigos y con Celica viviendo su vida. Quizá no para siempre en Villa Mardraan, porque es obvio que quería salir de ella, pero preferiría algo más tranquilo. Sin embargo, ve que no hay otra opción y que por mucho que dude de sí mismo, hay que tomar las riendas de los libertadores y seguir hacia adelante. Celica, por su parte, carga con un estrés del tamaño de Duma, literalmente. Toma malas decisiones y eso lo puede ver cualquiera. Pero es porque tampoco sabe qué camino tomar en ciertos momentos. Cada vez que avanza todo se le enreda más y más. Está abrumada, perdida y al final termina confiando en quien no debe. Y sí, vale, es una decisión estúpida y el juego deja muy en claro que no lo hace por cabezonería, sino porque intenta salvar a todos, menos a ella misma.
y acaba pagándolo caro. El juego en ningún momento nos dice que esto sea una buena opción. Si no fuese por Alm y por sus compañeros, su historia habría acabado ahí, sacrificada por culpa de su propio deseo de ayudar a los demás y convertida en una bruja. Y todo esto sin hablar de todo lo bueno que trajo el juego. El doblaje completo, con todas las voces, tanto ingleses como japonesas. La música, que es increíble. De las mejores animaciones de Fire Emblem. Para mi gusto, de hecho, las mejores que se han hecho. No es por echarle mierda a Three Houses o a Engage, tienen sus méritos, pero preferiría que se volviese al estilo de 2D en el campo de batalla y al 3D en las animaciones. Así el campo de batalla se ve mucho mejor y las animaciones pueden seguir siendo vistosas. Y las de Echoes son preciosas. Además, el juego incluyó las técnicas de batalla, algo que se ha quedado en la saga por ahora y que otros Fire Emblem hacen mucho mejor, gracias a Dios. No sé qué tiene Valentia que quiere hacer que vuelva. Siempre lo ha tenido, incluso cuando lo jugué por primera vez, incluso cuando me cabreé con él, quería volver a jugarlo aunque fuera para echarle aún más mierda. Quería llegar al fondo del laboratorio y enfrentarme al jefe secreto en el postgame, y hoy en día sé que no es un juego perfecto, pero definitivamente puedo decir que no solo me gusta, sino que recomiendo Shadows of Valentia. Quizá no para empezar la saga, pero sí para alguien que haya jugado 4 o 5 títulos.